Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en este viernes 14 de octubre del año 2022 y qué gusto que nos pueda acompañar en una nueva sesión de análisis político. Vamos a estar tocando los temas de qué tan preparado estaba El Salvador para afrontar la última tormenta que causó estragos y luto en las familias salvadoreñas, como lo fue la tormenta Julia. Vamos a también analizar qué está sucediendo en torno a los derechos de los animales y qué sucede con la séptima prórroga al régimen de excepción. Pues sin más, como siempre, ustedes lo saben, lo vamos a estar analizando con Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald Umaña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación, hombre. Siempre es un gusto estar acá en Criterio. Es un gusto estar con don Marvin, pero sobre todo con usted, que esté en su casa viéndonos, para que tenga usted el mejor de los criterios. Y desde luego, no menos placentero es contar con la presencia de Marvin Aguilar. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches y un saludo a la audiencia de Canal 8. Vamos entrando de lleno en materia de ese primer tema que fue tan doloroso para las familias salvadoreñas. Y creo que ya tenemos un par de años de no afrontar una tormenta tan fuerte como lo fue la tormenta Julia. Muchos se preguntan si realmente El Salvador había aprendido algo de los años anteriores respecto a si estábamos altamente preparados para afrontar este tipo de tragedias, o es que hubo algo de improvisación por ahí, o es que no se podía hacer mayor cosa a pesar de que tanto nos hubiéramos preparado. Ronald, sus criterios, por favor. Gobernar este país es cosa de gente grande, siempre lo he dicho, y esto que pasó con la tormenta lo confirma. Obviamente no podemos condenar a nadie ni señalar a nadie porque hubo una tormenta, ¿verdad? Eso no se puede. Eso solo Dios nos lo manda y ya estuvo. Pero como este régimen, estos muchachos que han llegado ahí al gobierno, se han dedicado a destruir todo, a cambiar todo, para que la gente tenga la sensación de que están cambiando todo. Sí, pero las cosas buenas no se cambian. Si esto es como el fútbol, equipo que gana no se toca. Ellos destruyeron protección civil y hoy enfrentamos una calamidad sin protección civil. ¿A dónde estaba la protección civil? En el FODES, que financiaban las oficinas de protección civil en las alcaldías en todo el país. Eso ya no existe, desde que asesinaron el FODES. En las ADESCOS, que son las asociaciones de desarrollo municipal, que las han venido destruyendo. Tampoco existe ya ahí protección civil. ¿Y quién dirigía protección civil en los departamentos? Los gobernadores. Pero como aquí dijeron que los gobernadores eran macetas que no servían para nada, los quitaron. Han nombrado algunos, pero algunos parientes de los diputados, esos son los gobernadores ahora. Un muchacho que trabajaba en CEPA, hermano de un diputado allí de La Paz, de Zacatecoluca. Él es el gobernador allá. Entonces, gente incompetente. ¿Qué sucedió ahora? Somos el país que tuvo más muertos. Nicaragua, que fue un huracán grado 2 el que le pegó allá. ¿Categoría 1? Categoría 2. Ok. ¿Verdad? Entonces no le afectó como a nosotros. O sea que aquí lo que hubo fue una depresión tropical y tuvimos 11 muertos. Allá un huracán grado 2 y 0 muertos. ¿Por qué? Porque aquí nunca se le dio la atención a eso. Y cuando vamos a ver el presupuesto, qué es lo que han ejecutado para la prevención de accidentes de este tipo, no han ejecutado nada. ¿Qué significa esto? Que si a las alcaldías le dieron 30 millones para mitigación de riesgos, la ejecución es nada.
Obras públicas igual. O sea que esto me dice que los presupuestos de la República, los presupuestos que hace este gobierno, como el que está ahora, que no lo podemos ver, todavía hace un par de noches revisé y no estaba subido en la Asamblea Legislativa, mas sin embargo llegaron a hacer la pantomima que lo entregaban. Yo creo que no lo han entregado, porque los diputados no lo tienen y no está subido aún. Espero que hoy ya esté ahí. 9.000 millones dijeron que se van a gastar, eso es el presupuesto del otro año. Pero entonces hoy que veo que no ejecutan nada, entonces me doy cuenta que esos presupuestos son de propaganda. Ya va a salir Bukele diciendo, vamos a invertir en salud, la inversión más grande en la historia de este país. Y después no hacen nada, porque en enero de este año, allá en la UTILA, él dijo, la inversión más grande en obras públicas en este país, 1.500 millones, como 400 millones han ejecutado nada más. Entonces ocupan el presupuesto para hacer propaganda y después no hacen nada. Este gobierno ejecuta el 30% del presupuesto. Sánchez Serén como el 60%, más del 60%. Mauricio Funes igual. O sea que aquí estamos ante un gobierno incompetente. Y eso se traduce en cosas como haber asesinado el FODES, como haber destruido la protección civil. Bueno, la borda del Río Grande de San Miguel exactamente tiene 4 años con que no se le da mantenimiento. Ahí están los resultados. ¿Cuántas colonias se inundaron allá, Marvin? Digamos, la ribera del Río Grande. Estamos hablando de colonias, cantones y caseríos, sí, ¿verdad? Porque trascendió más de la ciudad. Es que fue terrible. ¿Por qué? Porque no le dieron mantenimiento. No hay protección civil en el país. Estos destruyeron eso. O sea, no tienen idea de cómo se gobierna un país. O sea, gobernar es cosa de gente grande en este país. La línea que yo recorrí, estamos hablando de 15 comunidades entre colonias, cantones y caseríos, por ejemplo. La que yo he visitado. Y yo no la he visitado toda. Yo hice un recorrido desde esta Jardines del Río, Colonia Dolores, El Prado, el Cantón Miraflores, El Cedral, toda esa zona, ¿no? Viendo, digamos, los estragos de la lluvia. Las grandes pérdidas en agricultura han sido en maíz. La gran mayoría ha perdido el maíz. De ahí el frijol. Son las grandes pérdidas que han habido en cuestiones agrícolas y que son de alguna manera cultivos para la sobrevivencia de la gente de la zona. Eso es un primer punto. O la gente de las colonias en el área urbana ha perdido sus aperos, sus enseres electrodomésticos, incluso camas. Hay gente que lo ha perdido todo. Hago este recuento que me imagino puede ser, digamos, ya presumible por la audiencia que ha pasado una desgracia. Y digo esto porque el domingo me voy a sumar a una actividad que está haciendo Mario Rivera para recaudar, digamos, víveres y cosas esas, para llevarlas, que está bien que se haga y me voy a sumar a ese esfuerzo, me parece correcto. Esto va a ser en la colonia Carrillo, en San Miguel, que es una de las colonias afectadas. Pero realmente lo que esa gente necesita... No van a dejar que los diputados lleguen a ponerle sus stickers con la foto de ellos, bueno, yo no como hicieron aquí con lo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Yo no soy organizador. Pero te diste cuenta que llevaron el montón de bolsas en unos picas a la Asamblea Legislativa y había Lotería Nacional de Beneficencia y otros de ANDA. O sea que ANDA y la Lotería compraron eso. Y ellos, la señorita Alexia y otros 8 diputados más poniendo los stickers de ellos. Eso es corrupción, porque nadie puede usar los dineros del Estado para propaganda política personal. Aparte de eso, lo que vamos a hacer era sumarnos en donativos, ¿verdad? Esta actividad, ¿verdad? Creo yo que la figura de Mario Rivera es incuestionable en San Miguel, en el sentido que Mario no quiere ser alcalde, ni diputado, ni nada de eso.
y él junto a otros artistas. Y tampoco es poca. Bueno, no sé. No, La cosa es que se han unido para hacer esta actividad. Yo prefiero hacer un donativo a este evento para evitar precisamente señalamientos como los que está haciendo Ronald, de que uno se quiere tomar una foto, de que uno le va a poner la cara de uno o el nombre de uno, cosa que no es la intención. Pero más allá, y eso que está bien que se haga, y lo vamos a apoyar, cuando tú visitas las zonas, tú te das cuenta que lo que esa gente necesita son créditos. ¿Verdad? Más que le llevé frijoles, arroz, ropa, que está bien. Pero ahí hay gente, por ejemplo, solo en Miraflores, 62 ganaderos han perdido su hato vacuno. Y esa gente necesita créditos para recuperar esa inversión. Pero fíjate qué interesante que dice el gobierno que no se perdió nada de ganado, dice. Solo maíz y frijol En San Miguel y arroz. En San Miguel hay ganaderos que Yo han me di perdido cuenta de lo de San Miguel, claro. su ganado, parte de su ganado. Entonces también la gente que ha perdido los cultivos necesita créditos de alguna manera para ver cómo se va a resembrar rápido, pues. Entonces yo esperaría que una vez que el gobierno analice la situación de las pérdidas, ¿verdad? Porque están haciendo todavía la evaluación de los daños ya más cuantificados, que eso el gobierno es el experto en levantar esos censos, se apruebe, estamos hablando de un crédito para esta gente, incluso créditos para que recuperen sus electrodomésticos, ¿no? Para que reparen las gentes de las zonas urbanas, de La Carrillo, Prado, Jardines del Río, Colonia Dolores, toda esa zona puedan reparar sus casas, porque hubo mucha gente. Y esto también, quizás cuando regresemos de la pausa podemos, extendernos en esto. Analicé en esa línea que hice de recorrido de las comunidades afectadas, no pude evitar hacer un trabajo etnográfico, ¿verdad? Sobre tratar de entender por qué eso no se evitó y por qué de repente hubieron, digamos, tantos daños. Y es interesante ver lo que pude, digamos, recabar como información o investigación allá en los lugares donde se llevó a cabo esto, pero encontré como tres factores que se confabularon, por decirlo así, porque esto es una tragedia, para que en la situación que vimos que quizás se pudo haber evitado, pues no se haya evitado, ¿verdad? En la magnitud en la que sucedió. Sí. Ampliemos tras la pausa comercial, por favor, no nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A fin de cuentas, ¿se invierte o no se invierte en prevención y gestión de riesgos y desastres naturales? Ronald, ¿se le ha tomado la debida importancia a esto en todo este tiempo? No, para nada, al contrario. No te digo que destruyeron Protección Civil, pues, y que todo el dinero que venía asignado en el presupuesto del año pasado, el 4% nada más han utilizado para Protección Civil, para prevención de desastres. Bueno, ¿sabes tú que hay una asignación para las escuelas que están en alto riesgo? ¿Y sabes cuál es la ejecución de ese presupuesto? ¿Cuál es? Cero. ¿A qué se debe? Que son unos incompetentes. O sea, que agarran el presupuesto para hacer propaganda política.
¿Qué nos dijo el presidente que iba a reparar 5.150 escuelas, pues? Y ni siquiera en todo el año han gastado un peso en una escuela de alto riesgo. O sea, que no les importa que los niños corran riesgos en las escuelas. Ni eso les importa. Entonces, te digo, ellos no le ponen atención a esto. Lo que hicieron fue destruir Protección Civil, asesinar el FODES. Para eso son buenos, para destruir. Si destruir es fácil, construir un país, una democracia, eso es difícil. Y estos muchachos están educados para destruir las cosas, no para construir nada. O sea, que si no han hecho absolutamente nada en el país. ¿Por qué crees que todo el pueblo los empieza a repudiar ya? Por eso, por incompetentes. Ok. Marvin, se entiende que la ciudad de San Miguel se inundara, pero hay algo que tal vez la gente se pregunta aún. Se supone que las constantes inundaciones en San Miguel eran culpa del alcalde anterior y se prometió que en esta gestión pues todo iba a acabar. ¿Qué ha pasado? Yo encontré 3 problemas, ¿no?, que son de alguna manera, digamos, los causantes tanto directos como indirectos de la inundación. Hay toda digamos, una explicación de que nadie debe de ser culpado porque llueva, nadie puede ser culpado porque existan los huracanes. No, claro. Pero digamos, en el caso de la prevención y la mitigación sí tiene mucho que ver el ser humano en eso, ¿verdad? Entonces ahí sí podemos encontrar por qué una tormenta, por ejemplo en Nicaragua, un huracán deja 0 muertos, ¿verdad? Podrá dejar daño. Y en El Salvador, ¿verdad?, hubieron 11 muertos. Entonces esa es una situación que creo que... Aquí no hubo huracán. Aquí entró una tormenta, exactamente. Entonces hay que preguntarse realmente si esto nos va a seguir pasando cada 2 años, cada año, ¿verdad? Y cómo se debería resolver. Yo creo que esa debería de ser la gran tarea a partir de hoy. Si se quieren hacer las cosas diferente a como las ha venido haciendo el país en los últimos 30 años. 35. El primer problema que encontré fue, y que yo pregunté, porque existen en las comunidades las ADESCOS. ADESCOS son las asociaciones de desarrollo comunal, que son las directivas de las comunidades, ¿no?, integradas por los vecinos. Allí comenzaba la Protección Civil. Protección Civil tiene ahí una especie de vocal o encargado de dar la alerta temprana, se llama esto. Esto es alguien, por ejemplo, si el Río Grande en el municipio de San Miguel comienza ya en la colonia Dolores o en la colonia Jardines del Río, la ADESCO de ahí, como ya estaba alertada que iba a haber una lluvia, y el Río Grande de San Miguel se llama Grande porque se desborda, y eso es desde la época colonial que, digamos, que se le puso ese nombre, porque el río, los lencas le llamaban el Enoaiquín. Pero los españoles en la época colonial le cambian nombre y le ponen Grande. ¿Por qué? Porque los españoles miraban que ese río se desbordaba en los inviernos. Se agrandaba. O sea, se agrandaba. O sea, el Río Grande de que se agranda es porque se desborda, ¿verdad? Entonces los españoles dijeron, bueno, este es un río que desborda seguido. Es un río grande. Es un río grande. O sea, de entrada debemos de, pienso yo, cualquier autoridad debe de creer, Lenca le llamaban el Enoaiquín. El Enoaiquín. Entonces, el punto es que esas ADESCOS, en este momento, Will Salgado las ha desmantelado, porque dice que todas las ADESCOS que habían en San Miguel, que serán como unas entre 600 y 800 directivas en todo el municipio, todas eran de Miguel Pereira. Entonces él no confía en esas gentes. Entonces está cambiando. Will Salgado no confía en las gentes, en las ADESCOS que dejó Miguel Pereira. Entonces él ahorita está cambiando. Esto te lo dice la gente de las comunidades. Esto no me lo estoy inventando yo, te lo dice la gente de la comunidad. O sea que destituyó las de Pereira, pero no ha hecho ni siquiera las de él. Digamos de que está en ese proceso de hacer las nuevas ADESCOS. Ya pasó la tormenta. Pero, bueno, no solo sirve para la tormenta, sirve para hacer obras y todo eso. La cosa es de que pero tampoco hace obras. Lo agarró la tormenta en ese proceso de transición. Entonces, quitas a la gente que sabía, que ya se había preparado por años, 10 años si tú quieres,
metes a gente nueva, que quizás no es que no sepan, pero los que saben no quisieron meterse porque los ha marginado en la comunidad. Entonces está generando una especie de pleito que a quien le pasó la factura al final fue a todas las comunidades que están ahí. Porque lo que había, la alerta temprana era que las ADESCOS tienen un radio, Un walkie-talkie. para avisar al Comité de Protección Civil, ya sea de la alcaldía o ya sea de verdad de la gobernación, y a las comunidades abajo, porque todas tenían, avisándole la primera comunidad que el río, verdad, está aumentando su caudal, y la gente que vive ahí y la gente del campo ya sabe cuándo el río se va a desbordar. ¿Cómo lo saben? ¿Verdad? Lo saben porque la velocidad del agua empieza a ser más fuerte de lo normal, y empiezan a aparecer en la corriente llantas, palos, piedras de tamaño que normalmente no pasarían. Entonces, eso es señal inequívoca que el río se va a desbordar. Entonces, eso se llama alerta temprana. Entonces, el de allá, de la primera colonia, les empieza a avisar a todos. Por supuesto, como ya se sabía que iba a haber una tormenta, tenés camiones listos para ayudar a evacuar a la gente y trasladarlas a los centros, digamos, de albergue que es habilitado para eso. En la época de los 40, hubo un desbordamiento del Río Grande de San Miguel que ha sido como el más, digamos, el más exactamente, aún hasta el día de hoy, porque el agua llegó hasta lo que se llama la calle Antigua La Unión, que traspasa la colonia La Presita, que para la gente en la actualidad lo entienda, está como a 3 cuadras del actual Metrocentro. De San Miguel. Exactamente, está como a 3 cuadras del actual Metrocentro. Hasta ahí llegó el agua. O sea, toda esa zona que se llama en San Miguel es la colonia La Presita, ahí era la hacienda La Presita, entonces todo eso quedó inundado. Donde está la aldea SOS en San Miguel, está la colonia España. Entonces todo eso quedó inundado ya por los 40, hasta ahí llegó el agua. O sea, que el río Grande se desborde, a mí me da risa porque, ¿y esto por qué creen que se llama Grande el río? Pues, ciegos no son. o sea, es decir, siempre pasa. ¿Y cuántos años tenían de no darle mantenimiento a esa borda? Ya voy. Entonces, ese es un primer problema. Se han desmontado las ADESCO, ¿verdad? Y no se apresuraron a sustituirlas antes del invierno para evitar, digamos, ese problema. El segundo es cultural y tiene que ver con la gente, porque no solo hay que repartir responsabilidades a las autoridades que la tienen, pero la gente, fíjese Ronald, no se quería salir de sus casas, no quería dejar las comunidades. El agua llegó en una zona, una colonia, a 20 centímetros y la gente aún así, lo que hacían era, los hombres se quedan y mandan a las mujeres, ¿verdad? Y a los hijos fuera de la colonia, pero ellos se quedan ahí cuidando la casa. Entonces esto hizo que mucha gente se confiara, ¿sí? Se hizo que mucha gente se confiara de que nunca ha llegado hasta aquí el agua, nunca ha llegado hasta aquí el agua, nunca, y de repente llegó el agua, pero como no había una organización que una ruta de no escape, habían camiones para sacar, por ejemplo, no había exactamente. nada, Entonces la gente al final se salió con lo que pudo, digamos, sí, ¿verdad? Pero dejando sus utensilios ahí, sus aperos, sus cosas. Mucha gente perdió todo. Entonces, ese encuentro yo que es el segundo problema, que la gente también hay que trabajarla, hay que hacerle conciencia. No puede venir a culpar a la gente. No, estoy diciendo que fue un factor. Vaya, porque uno tiene que salvar la vida, entendería yo, que la vida es lo más importante. Pero había gente que no quería dejar sus cosas solas, lo cual eso denota una especie de apego a las cosas materiales. Usted me puede decir, les ha costado mucho, claro. Gente que todavía lo está pagando, entiendo todo eso. Yo no digo que eso sea culpa de la gente, pero sí abundó más el problema de la tragedia. Y lo tercero es lo que usted decía. Por ejemplo, me dicen la gente de Miraflores que en la campaña llegaron a ofrecerle que iban a hacer las bordas del lugar de Miraflores, que se ha desbordado desde siempre y que nadie había atendido eso. Llegó uno de los ex ministros de Agricultura y Ganadería en ese momento a prometerle hacer el muro, ¿verdad? 3 años después no le han hecho ese muro y provocó
y provocó, digamos, vea, que se desbordara como siempre. Claro. Y esta vez Y hoy peor, se llevó el porque ganado. Ni siquiera mantenimiento. Que es le la dieron. cuestión donde hubo muertes de ganado, ¿verdad? Es decir, es que vamos a ver, para una gente que tiene una vaca, 2 vacas, perder sus 2 vacas es perder su hato ganadero, pues estamos de acuerdo, pues que no es que se perdió, digamos, ¿verdad?, todo el ganado salvadoreño, pero para esa gente una vaca, 2 vacas es su patrimonio, pues entonces nadie puede venir a menospreciar una vaca, 2 vacas, pues. Y hay 62 ganaderos que serán pequeños ganaderos que han perdido su ganado. O sea, está hablando de unas 500 cabezas de ganado. Pues fíjense que no hice el cálculo, pero sí de personas son 62 que han salido afectados. Ahí variará, obviamente, quién cuánta tiene, 2 o 3 o 10 o lo que sea. Por eso te digo, que tenga 8, 6 por 8, 48, 500 cabezas. La cosa es de que quiero decirle que la tragedia se ha hecho más grande, pudo haber sido menos, si hubieran habido ADESCOs que den la alerta temprana. Estas mismas ADESCOs, que son sus mismos vecinos, concientizan a la gente a salirse, ¿verdad? Preparan todo eso. La gente no se hubiera resistido tanto quizás a salirse de la zona que después se inundaron. Y tercero, las obras de mitigación o obras de reparación o obras de mantenimiento. No, de ampliación, ¿me entiendes? Sí. Porque eso hay que, ahorita lo hicimos aquí, el otro año hay que hacerlo más adelante, porque eso avanza. Entonces, cuando yo les preguntaba por si la alcaldía, vaya, se los prometió el ex ministro de Agricultura, pero ¿y la alcaldía? ¿Y la alcaldía vino a hacer obra? Entonces me decían les decía que no había dinero para atender, digamos, en las bordas del Río Grande o los muros de contención que había que hacer. Entonces, ahí ha habido una convergencia de problemas que sí se pudieron evitar. Claro. Que sí se pudieron evitar. Y había presupuestos. Pero que asignado. Claro. Y que no se evitaron. Entonces, sí hay y por eso mismo yo decía, visitando el lugar, decía, bueno, esta gente necesita créditos. Porque lo que vos necesitas cuando estás en una situación de esa es cómo te van a ayudar, ¿verdad? A salir adelante. Que me traigas frijoles, que me traigas arroz, está bien. Pero eso es para el momento. Pero y después, eso necesita gente también apoyo psicológico, porque hay gente que ha perdido las cosas. Claro. Entonces, ¿cómo vas a salir adelante? Entonces, eso es altamente complicado. Y tenés que pagar la luz, tenés que pagar el agua. Si tenés créditos, tenés que pagarlo. Y nadie te está dando prórroga ni te está considerando eso. Mira, y el presidente hoy ni siquiera ha salido a dar una conferencia de prensa para ver cómo le va a ayudar. Entonces, a esta pobre hay gente. algo bien importante en esto. Si no se les da créditos a la gente ahí, el resentimiento, la sensación de abandono de toda la ribera del Río Grande que se ha desbordado y se ha inundado por problemas que se pudieron evitar, que no tiene nada que ver la lluvia, vean, nadie es culpable de que llueva a mares, pero que se pusieron a haber evitado, sí le puede haber una factura electoral ahí en las próximas elecciones con la gente de San Miguel. Claro que va a haber. Desde luego. Momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Desde luego que es innegable que en la actual administración se le ha dado muchísima prioridad a la protección de los animales. Y en ese sentido, claro que mucha gente está contenta, ya que hay muchísima gente que le gusta maltratar a los animales, hay muchísima que le gusta atropellarlos hasta por hobby. Entonces, claro que mucha gente aplaude eso, que hayan condenas para este tipo de personas que no respetan otras formas de vida. Lo que sucedió hace unos días ha causado un poco de polémica respecto al médico
que atraparon debido a atropellar a un gato y que este, según se menciona, sale huyendo. Es decir, no se hace responsable de lo que ha hecho. Ronald, ¿esto es correcto? ¿Agarrarlo? No, hombre, es una salvajada. ¿Por qué? Porque él atropella al gato accidentalmente. Es un accidente. Quiero decirles que el gato está vivo. No van a creer que el gato está muerto. En pronóstico reservado, entendí yo. Sí, pero está vivo, ¿verdad? No lo ha matado. Sí, y sí. no lo hizo él con voluntad propia, fue un accidente. Yo ya me esperaba una jornada de oración para salvarle la vida al gato. Así como la jornada de oración que pidió el presidente para que no viniera la tormenta. Ahora, pero yo entendería que, digamos, la legislación animal le ha beneficiado a usted. Mira, Entendería yo que por eso no lo han metido preso. Mira, como es animal político. yo soy un animal político en peligro de extinción, ya no lo quedo yo aquí. Dinosaurio, prácticamente. Por eso me tienen que cuidar, ¿oíste? Entonces, este señor atropella a un gato accidentalmente y se lo llevan a la cárcel. Pero ¿por qué se menciona que él huye y no se hace responsable? Porque ya a lo mejor no se dio ni cuenta que lo había atropellado, hijo. Pero fíjate. ¿No sintió la llanta? No Espérate. sabemos si No, él es que no supo, sabemos. supo. Pues sí, pero atropellar un gato no es un espectáculo donde vos te das cuenta. Pero, ¿te acordás del diputado de Arena que mató a un amigo ahí en Escalón? Que borracho chocó como a las 5 de la mañana y le dio vuelta a otro carro y quedó ensangrentado. Y ahí estaba el amigo del muerto. ¿Nos recuerda el nombre, por favor? Ah, este era Era de Aguachapán. de apellido Magaña, que hoy es dirigente de un partido político que ha mandado a ser el presidente Bukele ahí. ¿Verdad? Hoy es de la cúpula. Entonces, ¿y a él por qué no se lo llevaron preso? ¿Él por qué no lo enjuiciaron? Ahí los problemas. Bueno, aquí tenemos un problema y acaban de asesinar a un no nacido. Capturaron a una señorita de 17 años embarazada. La mamá les dijo, mire, tenga cuidado, mi hija está embarazada, y la golpearon. Y la hicieron abortar a la fuerza. O sea, ese es un crimen, es un asesinato. Porque aquí se concibe la vida desde la concepción. O sea que esa criatura que Pero tenía... ahí hay otro delito en ese sentido. Y el papá de ese niño es de la misma edad de la muchacha, es menor de edad o es mayor de edad. Porque si es mayor de edad, ahí hay una violación a la ley, porque se supone que no pudo haber embarazado a una menor Sí, de edad. pero yo no lo conozco, no sé quién será el papá. Pero se ha fijado que no se ha mencionado No, ese tema. para ¿De quién nada. es el papá Pero de no la, estamos analizando de la criatura? quién le hizo el niño a la muchacha. Estamos Pues analizando también debería de el analizarse asesinato. No es el momento, no es el tema. Estamos viendo el asesinato del no nacido. Delito es delito. Sí, pero no me vas a comparar el asesinato con haber tenido... Con el estupro, por ejemplo. No, correcto que es delito, pero vos no sabes si es cierto. Bueno, pero Puede es la ser pregunta. menor de edad, puede ser Claro. menor que ella. Entonces, Claro, no especules. Claro. Pero de lo que no hay especulación es de que asesinaron al no nacido. ¿Me entiendes? Por eso van a tener que responder un día los que hicieron eso. Y la señora llega y le dice, mire, de presidente, yo confiaba en usted, yo voté por usted. Y usted nos dio 300 pesos, se los devuelvo, pero devuélvame a mi hija y a mi nieto. Ah, un drama humano. También se ha dicho por qué la detuvieron, es la pregunta. Es que, mira, estamos viendo el asesinato. Es correcto. Yo sé que vos querías ayudarle al gobierno No. desviando el tema. No. Pero vayamos a la parte humana. Lo que yo, es que mire, es que vamos a ver. La han llegado a traer, ¿por qué? No, si es que aquí llegan a traer a todo el mundo y vos a ver que la mayoría de gente presa es inocente. Entonces, de acuerdo, ¿verdad? Pero por Pero eso si mismo- le dices que está embarazada, la botan boca abajo, le ponen la rodilla en la espalda, la esposa, a una niña de 17 años embarazada. Eso es abuso de autoridad. Ah, claro. Por supuesto, estamos de acuerdo. Claro, ese es el asesinato, Y ese es el estoy- crimen. Ahora bien, pero estará usted de acuerdo conmigo que estar en estado de gravidez no inhabilita apresar a alguien, ¿verdad? No, pero sí tiene que tener un trato especial. Totalmente de Es acuerdo. una mujer, es una niña y embarazada. Totalmente por Dios de santo. acuerdo, totalmente Yo sé de que acuerdo. aquí matan a las mujeres y todo, pero Totalmente tenemos que de empezar a acuerdo. protestar por eso. Totalmente de acuerdo. Y si ha habido exceso en el arresto, sabiendo Claro que estaba que lo hubo. embarazada,
Y Si ha sabía habido que ahí- le dijeron a la madre, cuando ella le dice, mire, tenga cuidado que ella Entiendo está que la embarazada. detuvieron también, ¿verdad? No, la iban a detener por decirles que estaba embarazada. Sí, exacto, La sí. señora tuvo que entrarse a la casa para que no la Sí, capturaran. entiendo que hubo esa Es un situación. abuso el que están haciendo. Y por eso quieren prorrogar otra vez el estado de excepción. ¿Para qué? Para hacer eso. Para seguir matando, asesinando gente. No, definitivamente el abuso de autoridad a la hora de detener a la menor de edad embarazada tiene que ser investigado. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero recordemos de que por algo la fueron a traer. Yo no estoy diciendo que sea culpable o inocente. No, yo lo que más creo es que es inocente. Podría ser, pero... Y lo otro es el papá de esta criatura, ¿verdad? Sí, pero ¿En esa qué es una edad? especulación la que está No, haciendo. por eso, pero son cosas, lo que quiero decirles es que son cosas que no se dicen y Sí, que pero son no es el cosas caso. que son reales a la hora No de... es el caso, porque a podría la ser hora un de- menor de edad igual que ella. Estoy totalmente de acuerdo. Vaya, Y entonces- también podría ser algún mayor de edad. No, si al final de ¿verdad? cuentas podría ser un pariente, pero no es Sí, el caso. exactamente, podría Porque ser mucho una- se da eso aquí en este país. Exactamente. Entonces, De aquí mi yo lo punto que estoy es- viendo es el maltrato a una mujer jovencita de 17 años embarazada, que la hacen abortar. Y eso es un crimen de lesa humanidad. ¿Verdad? Eso Totalmente de tendrán que acuerdo. responder un día por esas cosas. Y ya se sabe dónde está la muchacha. Ese es el otro problema, que hoy ni siquiera devuelven a la muchacha, a lo mejor hasta ya murió. Y la pobre madre no sabe. Y entonces hay todo un drama humano allí que está viviendo esta sociedad por el estado de excepción, como nos han quitado los derechos. Retomando el caso del médico, yo creo que, miren, aquí hay un problema con esto del tema de es esta doctrina, es una corriente ideológica que se le conoce como A vos te interesa más el gato que el niño muerto. el animalismo. No, pues ya usted ya se quejó, ya hizo el meeting, entonces como el tema era la cuestión del gato, vea, yo pienso que este país como es fanático, ¿verdad? Somos fanáticos con el fútbol, somos fanáticos con la religión, somos fanáticos con la política, entonces parece ser que hay una corriente de animalismo que ha caído en el fanatismo de esta doctrina animalista, ¿va? Digamos que los extremos del animalismo es creer que porque atropellaste un gato o mataste un perro, ¿verdad? Hay que irte a agarrar y esposarte y lucirte como que si sos el Sirra o el Chino Tres Colas, ¿verdad? Como que si sos al asesino de Chalchuapa, que solo le sacaban la foto, ¿verdad? Que había que lucirlo como el asesino serial que era, ¿verdad? Se le tuvieron consideraciones al principio que no querían mostrar ni quieren hablar del tema de Chalchuapa. Entonces yo creo ahí que ¿cómo es que se llama el departamento? Este es la Dirección de Bienestar Animal, creo que así se llama, me puedo estar equivocando, cometió un exceso al capturarlo y mostrarlo como que si estaban exhibiendo al asesino serial de los gatos, ¿verdad? Como que si es el caso que nos ha mantenido por décadas de saber quién andaba matando los gatos y ya lo han descubierto, ¿no? Entonces creo que ha habido una exageración en eso. Ahora, vamos a ver, el problema es que quienes aprobaron esta ley no consideraron muchas cosas. Si yo me he puesto a ver digamos, ¿verdad?, los puntos cuando Ronald explicaba el caso lamentable de una niña de 17 años embarazada que pierde a su hijo en un proceso de arresto, y hay que ver también los otros detalles que rodean el caso, es porque pasa igual con lo del gato. Vamos a ver, en la ley Ronald no está legislado, fíjense, qué responsabilidad tienen los dueños de las mascotas que se les salen de la casa. Porque aquí vamos a aplicar la lógica que usa el salvadoreño, ¿verdad? Cuando te pasa algo a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Y qué andabas haciendo a las 3 de la mañana a esa hora? Te dicen, ¿va? Los salvadoreños. Bueno, entonces el punto es, ¿qué estaba haciendo el gato en el parqueo del hospital? ¿Verdad? ¿No tiene dueño ese gato? Vaya, entonces, y si no tiene dueño el gato, es un gato silvestre, es un gato callejero. ¿Quién es el responsable de esos animales? De los perros callejeros, de los gatos callejeros,
de las serpientes, de no sé, de ¿cómo se llama el de arena? Del tostacuacines, de las ardillas, de todo eso. O sea, ¿quién es el responsable de esos animales que no tienen dueño? ¿Por qué decís el tacuacín con arena? ¿Por qué lo mezclas? No me cambie la conversación. La cosa es, usted me quiere comprometer, No, siempre si hace dijiste eso. el tacuacín de Lo que arena. era para acordarme del animal que anda silvestre. Solo para eso. Sí, exacto. La cosa es, ¿quién es el encargado de eso? La alcaldía municipal. Claro. Es la que debe de recoger a todos los animales que no tienen dueño. Y eso no lo estipula la ley. Entonces, está claro que si usted va a cierta velocidad, por ejemplo en carretera, aquí obviamente es 90 kilómetros, ¿verdad? El máximo. Sí. Pero cualquiera puede ir a 100, ¿verdad? Cualquiera puede ir a más de 100. Bueno, 90 ya es rápido. Claro, la cosa es que te atraviesa un perro en la calle, que es bien común. Ajá, ¿qué? Tenés que maniobrar inmediatamente, que puede causarte un accidente a vos, O a matarte otra gente. vos o a otro, por no matar al perro, porque si matas al perro, va a resultar que vas a ir preso. Sí, cadena perpetua. No, si hasta allá va a haber, de seguro, Guillermo Gallegos, que es experto en Sí. pena de muerte, va a proponer que Pena todo de aquel muerte. que mate un gato y un perro también hay que matarlo, así como somos aquí, va por ese fanatismo en el que caemos en el país. Entonces creo, la ley no regula qué responsabilidad tienen los dueños de los animales que se les escapan de la casa y que pueden sufrir un accidente. No tiene, o sea, no hay regulación. ¿Sabía usted, por ejemplo, si usted saca a sus mascotas a pasear y me muerden, me agreden? ¿Sabía que no hay una forma de la responsabilidad de si los perros me atacan a mí? Entonces, y va a resultar que si un perro me quiere morder, voy a dejar que me muerda, Sí. porque si capaz le doy una patada Te van a llevar o le preso. pongo, o le pego un balazo para que no me muerda, entonces voy a ir preso yo. Entonces, estamos cayendo en una especie de absurdo, ¿verdad? Y bueno, y si nos ponemos, vea, eso de que tú seas pro animales, miren señores, por favor, Hitler era vegetariano y eso no le quita que se echó 6 millones de judíos en las cámaras de gas. Punto 1. Punto 2. Si nos vamos a poner en el tema de la protección animal, entonces, y las vacas, pues, y los cerdos, pues, y los pollos. Y los chumpes de Navidad hay que comprarlos congelados, Alguien- ya no los mates en tu casa porque te van a dar preso. Alguien bromeaba, ¿verdad?, que echarle limón a un marisco, A una concha. es torturar a la concha, ¿verdad? Entonces, si vamos a entrar en esa lógica, ¿cómo se regula esto? Pues, entonces, alguien que maltrata a un animal debe de pagar, por supuesto. Alguien que lo Que lo hace agarra, adrede. que lo hace adrede, que lo tortura. Yo por eso lo trato bien a usted. Sí, no tenés que Entonces, tratarlo bien. claro, para evitar el maltrato animal. Entonces, la cosa es que, pero si es por un accidente, exponer al doctor como lo han expuesto, a mí me parece fanatismo y un error de la Dirección de Bienestar Animal de incluso publicarlo en sus redes como un gran éxito, como que se habían capturado al asesino de gatos, ¿verdad? Al Jeffrey Dahmer de los gatos, ¿verdad? Entonces, no, hombre, es absurdo, y la ley no ha quedado un montón de vacíos sobre eso, porque todos los restaurantes van a ser los grandes asesinos, pues, si ahí hay carne de res, carne de cerdo, carne de pollo. Es más, mira, esta sociedad, y con esto termino, es tan doble moralista y farsante, que hay mucha gente que tiene animales, mascotas, solo para presumir que son culos que tienen dinero. Cuando usted ve el mundial en diciembre en Qatar, acuérdese que construyendo los escenarios de Qatar, porque cataríes solo hay como 300,000, y Qatar tuvo que traer de Pakistán y de los países árabes pobres empleados para construir esos estadios y esos escenarios. Cuando usted esté disfrutando con su pedazo de pollo o su costilla de cerdo el mundial, acuérdese que en esos escenarios, por construirlo, murieron 6,000 personas por las condiciones laborales casi de esclavitud que Qatar le puso a esos empleados. Sí. Y a nadie le va a interesar y nadie se va a acordar cuando estén viendo el mundial de Qatar que ahí murieron 6,000 personas, inmigrantes, trabajadores,
pobres indocumentados en esas construcciones. Entonces, este país es bien hipócrita, ¿no? Y qué lamentable que seamos así. Pausa comercial, no nos cambie, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos comentando y analizando sobre el tema de los derechos de los animales. Ronald, entiendo que tenía algo que agregarle a Marvin. Sí, hombre, es que el análisis que hace Marvin, pues sí, es correcto. Es una sociedad de doble moral y tenemos un gobierno de doble moral, de una doble moral terrible. Tú sabes que todos los médicos que murieron por estar frente a la pandemia del COVID, que dijeron que los iban a indemnizar a la familia, no han indemnizado a nadie y murieron porque no les dieron buen sistema de protección. Las mascarillas eran malas porque las compraron con mucha corrupción. Toda la ropa, las indumentarias que necesitaban para cuidar a los médicos no se las dieron, murieron. Y allá andan las pobres familias ahora llorando, no han indemnizado a nadie. Pero un médico atropella a un gato, un médico que estuvo de director del Seguro Social y que estuvo al frente de la pandemia exponiendo su vida, y lo meten preso. Y entonces es igual, Aclarando, un gobierno de doble moral. Aclarando algo, el doctor Bolaño fue director del Seguro Social de San Miguel. Una vez que entran nuevas ideas al gobierno. No, sí, a lo mejor era de nuevas ideas. Se ha dicho de que era del gobierno pasado. No, de este gobierno. Es de este gobierno. Es de este gobierno. O sea, él estuvo al frente de la pandemia. Y los otros médicos que murieron, de eso no se habla, nadie quiere hablar. Allá andan las pobres esposas y las hijas y los hijos de esos médicos que sacaron los apretabotones de una ley. Los vamos a indemnizar, y gran propaganda que hicieron. A nadie le han dado ni un centavo partido por la mitad. Y hoy meten a uno de los que estuvo al frente de eso porque atropelló un gato, lo meten preso. Entonces, cabalga lo que dice Marvin, un gobierno de doble moral, de una gran doble moral frente a la sociedad. Ok, pero sí se entiende, Marvin, que lo que usted estaba comentando era no una crítica destructiva, sino constructiva, acorde a lo que se le debe de agregar a esta ley de protección de animales. Sí, claro. Es que vamos a ver, yo no estoy, y quiero aclarar, yo nunca he atropellado un gato ni he matado un perro, porque a veces la gente cuando dice, este está hablando a favor del doctor, es porque yo soy un gran matagatos y matachuchos, de seguro. No, nada que ver. Sí, aquí la gente puede pensar lo que quiera, pero el punto es de que yo entiendo que hay que proteger a los animales. Yo entiendo que los animales son nuestros hermanos menores, Claro. y son seres sintientes, ¿verdad? En el sistema nervioso. ¿Verdad? Exactamente, va. Pero eso no me hace a mí caer en el fanatismo de que entonces no voy a matar a los zancudos, porque, vea, son seres sintientes también, y si no los mato me da paludismo, me da dengue. Vea, entonces, pongo este caso porque es un fanatismo, o solo va a haber, entonces, o solo es con los perros y los gatos. Las vacas, los cerdos, los pollos, ellos no sienten. No, todos los animales sienten, son seres sintientes. Hasta por los que aquí se rasgan las vestiduras, que parece ser solo perro y gato es el único. Vea, pero también los conejos, también las vacas, también los alacranes, las serpientes. Mira, Marvin, y hay una cuestión estética también.
Porque si es una cucaracha, matala, Claro. porque la cucaracha es fea. Claro, pero claro. un conejito, no, pobrecito el conejito, o sea, hay un Ese panel se criterio- lo comen. Sí, hay un criterio de estética. Claro, Hay claro. una rata, mirá, matala. O por decirte algo, Ah, en el no le caso- está haciendo nada. o sea, es decir, el caso de San Miguel, ¿no? Que o sea, hay una cacería indiscriminada contra los garrobos, también conocidos como iguanas, ¿no? Entonces, y los puedes ver cómo los venden y los tienen amarrados, ¿verdad? Luciéndolos para la venta. Bueno, entonces, ¿qué es, pues? Y no hay una definición en la ley también sobre qué va a suceder con los animales que no tienen dueño. Sí. Incluso entiendo que algunos se atreven a comerciar ilegalmente, desde luego, con carne de venado. Para los pocos que Sí, tenemos por en el ejemplo, país. va a cazar. Entonces, el punto es, vamos, la ley debe de hablar sobre eso, no solo es de proteger a los animales, porque te vas a topar con absurdos, como el que acabas de ver con el doctor Bolaños en San Miguel, ¿verdad? Que no es, digamos, no es correcto, Sí, no. porque hay una cuestión que los animalistas deben de tener claro. Nunca los derechos humanos van a estar abajo de los derechos de los animales, a menos que esto sea la rebelión en la granja, ¿verdad? Donde los animales pasan a ocupar el poder, ¿verdad? Y para desgracia, quienes se hacen de la casta pudiente gobernante en el gobierno animal son los cerdos. Entonces, de alguna manera, nunca los derechos de los animales van a estar arriba de los derechos de las personas. Y creo yo que al exponer al doctor en la forma que lo han hecho, están prevaleciendo los derechos de los animales por encima de los derechos del doctor. Que alguien desde pequeño maltrate animales es señal de que puede ser un psicópata. Entonces, por eso entiendo que hay que proteger a los animales. Pero el maltrato animal o tratar mal a los animales debe de perseguirse por la ley, correcto. Debe de ir, Puede ser una enfermedad del individuo, puede claro, ser un exacto, psicópata. y debe de pagar. Ahora, vamos, y la pregunta aquí que yo lanzo a la audiencia, ¿no? ¿Y debe de ir preso alguien? Porque la pena es de 4 años, Ron, por matar un animal. Debe de ir preso alguien. Y accidentalmente, en Entonces este vamos a caso. ver, no sé si tú, bueno, quizás usted sí, ¿verdad? Porque entiendo que tiene yate. Entonces, la cosa, todos los noviembre hay una competencia en el Club de Yates aquí en De El marlín. Salvador a cazar el marlin, pues. Sí, pero de Y marlín. se caza y tú sabías que no se come, porque es solo para lucirlo. Y entre más grande lo cases, es mejor el precio, el premio, ¿no? Entonces, ahora, pero ¿quiénes son los que hacen ese concurso de yates, va? No los que tienen yates, don Ronald, por ejemplo, va. Entonces, y esa caza no se va a prohibir. Ahí no sufre el animal. O sí sufre. O aunque sufra no nos importa, Ni porque siquiera es para consumo, es para deporte. porque es Primera para diversión. deporte, exacto. No lo están haciendo porque están muriendo de hambre. Lo están haciendo por deporte. Y eso se ha promovido, vea, como un punto de destino turístico en El Salvador, y el INDES ha creado, vea, la federación, el año pasado, el INDES crea la Federación de Pesca, ¿no? Como un deporte. ¿Esos animales no sufren? Ve, porque yo no voy de que es un gobierno de doble moral, yo voy que es una sociedad de doble No, moral. cuando yo te pongo gobierno doble moral es porque no hay indemnizado a los médicos Sí, bueno. que murieron. Y hoy a este médico lo meten preso por atropellar. un Entonces gato. no nos Ese es doble moral del no nos gobierno. pongamos más papistas que el Papa, porque nos vamos a ir topando con estas cosas Sí. que entonces hay animales de primera categoría y hay animales de segunda categoría, El pues. criterio estético que te ¿Verdad? digo. Entonces, que es como los seres humanos, ¿verdad? Sí. Va a haber clase alta, ¿verdad? Y va a haber clase baja. Entonces está bien, si vamos a aceptar esas categorías también para los animales, que hay animales de clase alta y animales de clase baja, pues no hay ningún problema. Yo no tengo, digamos, conflicto de vivir en una sociedad tan hipócrita y tan farsante como la nuestra, porque es la única que tenemos, ¿verdad? Entonces, pero sí da risa que, vea, estos animales sí y estos animales no, a eso me quería referir. Y la ley dejó ese montón de vacíos, solo porque está de moda proteger a los animales, ¿verdad? Pero proteger a los animales
los derechos animales no es una moda. Tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Porque te voy a decir algo, maltratar a un animal es no bañarlo, es no darle de comer, es solo tenerlo por estatus, ¿verdad? Porque entre más caro sea el perro, más dinero tenés y lo presumís con tus amigos. Eso también es maltrato animal. Y en esta sociedad hay mucha gente que tiene mascotas solo para presumir que tienen estatus. Esa gente debería tener prohibido tener animales. Sumamente polémico. Pausa comercial, ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, la ciudadanía debe comprender que los seres humanos, Ronald, son sujetos de derecho y los animales objetos de derecho, como jurídicamente se conoce. Mira, yo lo que quiero decirte, y quiero decirle a la gente, es que el criterio que tiene este régimen es equivocado. ¿Me entiendes? Porque ¿cómo vas a hacer una ley para indemnizar a las familias de los médicos que murieron atendiendo el COVID y no les vas a dar nada, los engañás, ¿verdad? Porque se han burlado de ellos. O sea, ya no solo es que tienen un cadáver allí en el cementerio, sino que es una familia burlada, que no le atendieron los derechos que adquirieron con la ley. Y de repente a uno de esos médicos, a uno de los héroes de aquel tiempo, que le salvaron la vida a no sé cuántos salvadoreños por el COVID, atropella a un gato accidentalmente y lo llevan preso, lo esposan, lo exhiben. Entonces, como que eso, este gobierno tiene una doble moral marcada, ¿verdad? Yo lamento y le mando pues mi pésame a todos los familiares de los médicos que murieron salvando gente en el COVID. Ronald Marvin, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a Ronald por cada uno de sus criterios. Gracias, Fernando, hombre, muy amable, gracias por invitarnos y un abrazo fraternal para ustedes que se conectaron con nosotros. Marvin, como siempre, ha sido un placer escuchar sus criterios. Gracias, un saludo a la audiencia de Canal 8. Buenas noches. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.